Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: «Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca». También le dijo: «Como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación». Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: «Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel». Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: «Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen». Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Capítulo 16. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», le preguntó el rey. Siba respondió: «Los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto». Entonces el rey le preguntó: «¿Dónde está el nieto de tu amo?». «Se quedó en Jerusalén», respondió Siba. «Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo». «Bueno», replicó el rey, «todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo». «A sus pies, mi señor y rey», exclamó Siba, «que cuente yo siempre con el favor de su majestad». Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita?».
déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Usai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai, soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes serví al padre. Luego le dijo Absalón a Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente, y Barrabás era un bandido. Capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato.
Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se aterrorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», les contestó Pilato. «Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Malhechores, apártense de mí, que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa, y viviré. No defraudes mis esperanzas. Defiéndeme, y estaré a salvo. Siempre optaré por tus decretos. Tú rechazas a los que se desvían de tus decretos, porque sólo maquinan falsedades. Tú desechas como escoria a los impíos de la tierra. Por eso amo tus estatutos. Mi cuerpo se estremece por el temor que me inspiras. Siento reverencia por tus leyes. Yo practico la justicia y el derecho. No me dejes en manos de mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo. Que no me opriman los arrogantes. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. La sentencia está en labios del rey, en el veredicto que emite no hay error. Las pesas y las balanzas justas son del Señor, todas las medidas son hechura suya.